Em, Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar en 5 minutos, un poquito antes, cuando estén casi todos conectados. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy vamos a estar viendo filtración. Bueno, la filtración es un tipo de separación mecánica. Requiere menos energía que la evaporación o el secado, ¿sí? Que son métodos en donde, digamos, como separación mecánica, lo único que estamos haciendo es poniendo una restricción al flujo. Acá consultan por el tema de bombas, ya terminamos bombas. O sea, con las leyes de afinidad fue lo último que vamos a ver de bombas. Bueno, entonces es un tipo de separación mecánica, la filtración. No tiene el único aporte de energía que vamos a tener va a ser la potencia de bombeo para pasar a través del medio filtrante. Requiere muy poca energía, pero bueno, también tiene sus complicaciones en la aplicación.
Sirve para separar sólidos de líquidos o de gases. Nosotros vamos a estar viendo principalmente todo lo que vamos a ver va a aplicar a lo que filtración en líquidos. En gases es un poco distinto el tema, más que nada porque los gases generan muy poco del tapeo al pasar a través de los filtros. Y bueno, se trata de volúmenes mucho más grandes. Bueno, entonces es un método que si lo podemos aplicar, es conveniente aplicarlo por el bajo requerimiento de energía. La nomenclatura que vamos a tener, vamos a llamarle suspensión al líquido que vamos a filtrar. Es el líquido con un dado contenido de sólidos que lo vamos a llamar J, vamos a ver más adelante. Después tenemos lo que denominamos torta. La torta es el sólido que se va acumulando, el sólido removido del líquido que se va acumulando sobre la superficie filtrante. El medio filtrante, que va a ser el que va a evitar que los sólidos pasen a través de él, vamos a ver un poco más en detalle, o sea, es parcialmente cierto. Como ese que nos va a delimitar el paso de sólidos. Después tenemos el soporte del medio. Los medios filtrantes normalmente son de materiales tejidos, entonces no tienen resistencia mecánica. Así que lo que tenemos son soportes mecánicos que básicamente lo que hacen es mantener la forma con unas aperturas, ¿sí? Unas perforaciones con un área mucho mayor que la del medio filtrante. Y lo que pasa a través del filtro, lo vamos a llamar filtrado, no tiene un contenido de sólidos igual a 0, pero es bastante bajo, bastante menor es la idea. Los factores que afectan a la velocidad de filtración son, en primer lugar, el delta P entre la alimentación y la contracarga del medio filtrante, el área de filtrado, la viscosidad del filtrado, la resistencia de la torta, la resistencia del medio filtrante y la resistencia de las primeras capas de la torta. Estos son los factores que que van a entrar en juego para los cálculos que vamos a hacer sobre este tema. Hay otros que son de diseño, un poco más del diseño mecánico del filtro, como ser el volumen que ocupa la torta, ¿sí? Que nos va a dar el espacio que tenemos que dejar para que se acumule el sólido. En cuanto a la resistencia que genera el filtro, a la resistencia hidráulica que genera el filtro, estos son los principales parámetros. Vamos a ver que esta teoría va a aplicar para varios tipos de filtro. Tenemos distintos tipos de filtro en la columna de la izquierda y distintos tipos de solución que vamos a estar filtrando y de comportamiento de esos sólidos que vamos filtrando. La idea es que los distintos tipos de filtro, acá tenemos filtros continuos y filtros discontinuos, ¿sí? Lo que son filtros continuos están pensados para lo que son filtraciones con un gran contenido de sólidos y donde la resistencia de las tortas es baja en general, ¿sí? Estamos hablando de grandes volúmenes de torta que se van deponiendo, o sea, la torta va creciendo muy rápido.
Entonces los filtros continuos lo que permiten es continuamente estar removiendo los sólidos que se van formando. En cambio, los que son discontinuos requieren parar una vez que se llegó al fin del ciclo, que está determinado por delta P o por un volumen de líquido, de sólidos, bueno, o el equivalente de líquido que pasa por el filtro. Hay que abrir el equipo, descargar los sólidos y volver a poner en condiciones para empezar de nuevo el próximo ciclo, ¿sí? Esta es una guía como para mostrarles ese rango de aplicación. Y acá tenemos, o sea, si son, por ejemplo, que estamos hablando de más de 20% de sólidos, que es mucho, en donde ya los que son discontinuos ya tienen una aplicación bastante baja, ¿sí? Hay algunos que pueden llegar a, por el tipo de filtro, pueden llegar a ser viables. Pero bueno, ya cuando las concentraciones son más bajas, los filtros prensa, los filtros discontinuos son muy viables. Después, acá tenemos filtraciones que van del 20%, entre 20 y 10 y 10 a 1, que serían, digamos, las más comunes. Pero también tenemos estas que son diluidas y muy diluidas, que ya en este caso pueden aplicar filtros descartables, como es el caso para las muy diluidas, que son filtros donde se colmata el filtro y directamente se tira y se pone uno nuevo, ¿sí? Que serían las muy diluidas. Los mecanismos de captura que tenemos son los de impacto inercial, o sea que la partícula al cambiarla, estas son las fibras del medio filtrante, estas son las partículas que queremos separar. Vamos a tener, lo que tienen, los filtros tienen tamaños de corte, ¿sí? No separan partículas demasiado pequeñas, tenemos un rango de partículas, no vamos a hablar mucho de ello, pero tenemos un rango de tamaño de partícula que vamos a poder filtrar, ¿sí? Hasta un mínimo. Después va a haber algunas partículas que van a pasar. Acá tenemos lo que es separación inercial, en las partículas siguiendo cuando la línea de fluido cambia por las fibras, la partícula continúa, ¿sí? No sigue la línea de fluido, continúa por inercia y choca contra la fibra y se considera separada. Tenemos intercepción directa cuando siguiendo la línea de fluido toca la fibra y difusión por el movimiento difusivo de la partícula choca contra la fibra. ¿Sí? Esos serían los tres mecanismos que entran, solo a modo de listarlos. Después tenemos dos tipos de filtración. Tenemos filtración en profundidad y filtración en torta. En la filtración en profundidad, la idea es que las partículas queden, que la deposición sea en todo el largo de en todo el espesor del medio filtrante, ¿sí? O sea, que pase la superficie externa y quede retenida en algún momento. Esa es la filtración en profundidad. Claramente cuando el filtro en profundidad ya tiene un delta P demasiado grande, ¿sí? Las partículas van tapando los poros del medio filtrante y van aumentando la caída de presión. Cuando llega a un punto máximo de caída de presión hay que sacarlo y poner un filtro nuevo, ¿sí? Eso sería un filtro descartable. En la filtración en torta, la idea es que las partículas no queden en el espesor, en lo que es el espesor del medio filtrante. Tenemos las partículas que quedan removidas de un determinado diámetro para arriba, con una eficiencia. Y después tenemos las partículas que pasan, pero bueno, la idea, o por lo menos el diseño, contempla de que las partículas nunca van a quedar dentro del medio filtrante, cosa que en la práctica pasa, y si tenemos demasiada deposición, puede ser inviable seguir utilizando el mismo medio filtrante.
Bueno, entonces vamos a seguir con la ecuación de Karman-Cosseni, que es la que usamos para, digamos, la que se usa para calcular el delta P a través de un lecho relleno. La derivación viene de considerar el flujo en un lecho relleno como flujo laminar a través de tubos, una conexión de tubos en paralelo y aplicando el flujo, lo que sabemos de flujo laminar en cañerías. Esa es la idea de la derivación de la ecuación. Bueno, tenemos que la velocidad superficial de filtrado, o sea, el caudal, B es el volumen de filtrado y, bueno, T es tiempo, A es el área transversal de la torta, el área de filtrado, lo vamos a llamar también. Entonces, bueno, la derivada del volumen filtrado por unidad respecto al tiempo, por unidad de área, nos da la velocidad superficial de filtrado. Esto es, bueno, un quinto. Tenemos la porosidad al cubo, 1 menos la porosidad todo al cuadrado, la superficie específica de las partículas al cuadrado, la viscosidad, el espesor de la torta L y, bueno, el delta P a ambos lados de la torta. ¿Sí? Ese delta P a ambos lados de la torta, eh, vamos a tener, ¿no? Sería, vamos a buscar de nuevo la figura esta. A ambos lados de la torta sería el delta P entre esta cara y por encima del medio filtrante. ¿Sí? Como eso, después vamos a incluir también el medio filtrante para todas las derivaciones. Bueno, L va a ser hasta el medio filtrante. Bueno, vamos para... todas esta es la idea de la expresión, ¿no? Esto por lo general es impracticable derivarlo, ¿sí? Se trabaja, lo que vamos a trabajar en todo este tema va a ser con corridas en tamaño, en escala, o sea, en escala de laboratorio, en escala planta piloto y en escala haciendo un modelo, digamos, un modelo a escala como para sacar todas esas, todo lo que son los parámetros de la torta, ¿no? Es a través de un ensayo, un ajuste, una regresión de los datos obtenidos. La porosidad es de la torta, sí. De la porosidad, sí, del lecho, sí, es la porosidad de la torta. Bueno, de nuevo. Entonces, em, a ver, para que se imaginen, la filtración arranca con lo que es la secuencia de filtrado. Arranca con el filtro, con el medio filtrante limpio, ¿sí? Sin ninguna deposición. Así que la primera etapa de lo que es la filtración, esto difiere, un poco más atrás, esto difiere de los procesos que vemos normalmente porque es un proceso discontinuo, ¿sí? O sea, nosotros empezamos sin una formación de torta, se empieza a, a formar las primeras capas, que vamos a hablar bien de eso, y después se empieza a deponer la torta. Llega hasta un límite de deposición, que como les decía puede ser por P o por altura, por el espesor de la torta generado, y hay que limpiar eso, o sea, reducir ese espesor de nuevo a cero y volver a empezar. Eso es particularmente así en los lechos que son discontinuos, pero en los continuos, si bien el filtro nunca para, se están dando todas las etapas en distintos segmentos de ese equipo.
Entonces, a la larga, en los dos casos, estamos hablando de algo discontinuo. Pero bueno, en los filtros continuos se alcanza un estado estacionario, en los discontinuos tenemos este momento de parar y volver a empezar. Pero bueno, en los dos casos se da una etapa en una zona o un momento en el que hay que generar las primeras capas de esa torta. Cuando estamos en esa condición, el delta P, para un dado delta P, el caudal que vamos a tener va a ser máximo. O sea, vamos a estar trabajando con prácticamente sin resistencia de la torta. Y esa baja resistencia de la torta, como saben, si tenemos un delta P aplicado, nos va a dar mayor caudal. A medida que se va deponiendo más torta, ese caudal va a ir bajando. Esos altos caudales en sí, desde el punto de vista hidráulico, no son un problema, pero lo que nos trae es un posible taponamiento de los poros. Ya en el recordatorio de los 10 minutos. Nos da un posible taponamiento de los poros del medio filtrante, que como recordamos no es la idea. Nosotros lo que queremos es que se mantenga todo por la superficie del medio filtrante. Entonces, esto lo que va ocasionando es aumentar la resistencia al flujo, esas deposiciones que se van dando por el taponamiento de poros. Además, la orientación de las primeras capas tiene una fuerte influencia en la estructura de toda la torta filtrante. Como la deposición local, voy a dibujar un pequeño esquema, la deposición local de la torta se va dando con el paso del flujo. Si podemos cambiar esto. Si yo tengo mi filtro y mi medio filtrante, ¿sí? Y tengo el líquido, ¿no? Con la suspensión que voy a filtrar. La idea es que la superficie de la torta sea lo más homogénea posible. Pero como los sólidos vienen con la suspensión, ¿sí? Si uno de estos caudales es mucho mayor que el otro, ¿sí? Si tenemos zonas donde el caudal es más grande que en otra zona, ¿qué va a pasar? Los sólidos van a tender a formarse, van a tender a deponerse más en una zona que en otra, ¿sí? Estas diferencias en deposición lo que van a originar es un empobrecimiento de la calidad total del filtrado, ¿sí? La razón para esto es que la torta que se va formando, la misma torta, es la que genera la filtración, ¿sí? Nosotros tenemos el medio filtrante, ¿sí? Este lo que genera es lo que nos da es la superficie para que se depongan las primeras capas. Entonces, una vez que tenemos las primeras capas del material filtrante, ¿sí? Una vez que se deponen las primeras, el tamaño de los poros va a ser mucho menor que en el caso del medio filtrante. Y entonces, una vez que se da esa primera deposición, sí, acá me escriben lo de Zoom, compraron las licencias, llenamos el formulario, pero no tuvimos el ok. Yo de hecho este Zoom está con la licencia de FIBO, pero no,
todavía no lo habilitaron, no sé qué pasó. Justamente hoy estuve intercambiando mail con la gente de soporte y por ahora no hay nada. Yo supongo que en una semana terminarán. Están haciendo como cupos para los distintos horarios. Pero bueno, supongo que en una semana tendremos. Sí, sí, gracias. Em, pero todavía se ve que las compraron, pero bueno, hasta que terminen de organizar toda la repartija va a ser un tiempo. Bueno, entonces, la primera superficie que se forma es la que nos va lo que nos va a dar un filtrado realmente, el filtrado o el grado de filtración que realmente queremos. Para que tengan una idea, el medio filtrante nos puede permitir 10 micrones, separar hasta 10 micrones, pero la torta, una vez que se forma la torta, nos puede permitir 3 micrones o tal vez menos. Pero es muy importante para que la filtración sea correcta, que las primeras capas estén orientadas correctamente, ¿sí? Que tengan que la velocidad de flujo durante esa etapa sea lo suficientemente baja como para que sea uniforme esa primera capa que se forma. Una vez que se forman las primeras capas, ya la resistencia de la torta es mayor y se da y el fenómeno que sea, que vamos a hablar más adelante, el fenómeno que se da como que va homogeneizando prácticamente de forma automática el espesor de la torta, o sea que es mucho más homogéneo. Pero al principio, como hay tan poca resistencia, es más difícil que se equilibre solo hidráulicamente, ¿sí? Hay veces, vamos a hablar al final de ayudas filtrantes, pero una de las cosas que se suele hacer es agregar un sólido, usar una suspensión, una segunda suspensión de un sólido con mejores propiedades para la filtración y se usa para hacer estas primeras capas. Y después se arranca con la suspensión que realmente queremos filtrar. Así que bueno, entonces las etapas iniciales. Tenemos acá dos clasificaciones dependiendo de cómo afecta el delta P a la torta. En las incompresibles, la resistencia al flujo para un dado volumen de torta no varía apreciablemente con el delta P. Esto es, prácticamente mantiene su forma, son más rígidas, digámoslo de otra manera. En cambio, las compresibles, al aumentar el delta P, aumenta la densidad de la torta y la resistencia en flujo. O sea, los canales, esa porosidad que tenía la torta baja, entonces vas a ver menos flujo para el mismo delta P. Nosotros vamos a centrarnos en las incompresibles. Para las compresibles, básicamente lo que se hace es ponerle una funcionalidad a la resistencia que depende del delta P, ¿sí? Que es la forma de expresar este aumento de la resistencia al flujo con el delta P. Se trata de no trabajar con tortas compresibles, hay formas de hacer razonablemente incompresibles a las tortas compresibles, que es otra vez agregando un segundo sólido en la suspensión. Pero bueno. Esta filmina tendría que estar después. Ahora volvemos a esta filmina. Para torta incompresible, la porosidad de la superficie específica de las partículas depende solo del material, entonces se mantienen constantes, ambas. Estas constantes las agrupamos, como les contaba, en una resistencia específica. En una resistencia específica. Sí, que agrupa todos los términos que dependen, que son propios de la torta, que como les decía tampoco vamos a calcular. Las unidades de R son de 1 sobre área, 1 sobre metro cuadrado. Entonces nuestra ecuación termina quedando, en vez de todo este parámetro,
el delta P dividido la resistencia específica, mu y L. Acá en esta filmina tienen valores típicos de resistencia específica, ¿sí? Estos son ayudas filtrantes. Acá tenemos algunos otros como arcilla y algunos otros materiales como para que vean el orden de magnitud del valor de la resistencia específica. Y acá una cuestión, están los valores, ¿sí? en kilopascal. Vean cómo varía la resistencia específica para una presión y, digamos, 3 veces de esa presión, ¿sí? En este caso es muy poca la variación. Acá ya hay una compresibilidad bastante notoria, ¿sí? Por eso están a 2 valores cada uno de las resistencias específicas. Este valor, bueno, en este caso si son procesos de filtración bastante conocidos,